Hi. Hola. Muchísimas gracias por quedarse hasta tan tarde y por esperarme. Me disculpo porque los vuelos no funcionaron como habíamos deseado todos. Lamentablemente, el vuelo tuvo problemas de seguridad, llegó a Colombia y lo hicieron regresar a Estados Unidos. En fin, aquí estoy y es para mí un verdadero placer estar con ustedes. Y lo que voy a hacer es hablarles del libro que James Robinson y yo escribimos el año pasado, que se titula ¿Por qué fracasan los países? Y este libro es un libro que se inspira en una de las preguntas fundamentales de las ciencias sociales y de la economía. Y es ¿qué hace que algunas sociedades sean ricas y prósperas mientras que otras viven sumidas en la pobreza? Y de hecho esta fue la pregunta que llevó a Adam Smith a escribir el libro The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, y el impacto de Adam Smith es visible en todas partes cuando miramos la disciplina de la economía y a lo que yo dedico el grueso de mi tiempo. Pero yo diría que este acertijo se ha profundizado, porque por una parte, cuando Adam Smith escribía el libro, la brecha entre los países más ricos y más pobres del mundo era de 4 veces, mientras que hoy vivimos en un mundo mucho más globalizado y mucho más integrado tecnológicamente en términos de viajes, a pesar de todos los problemas que tuve yo con la seguridad de la aeronave, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, gracias al comercio, gracias a los flujos financieros, pero simultáneamente la brecha entre los países más ricos y pobres es de 40 veces hoy. Entonces, a cierto nivel, este acertijo que motiva a Adam Smith y muchos otros filósofos y economistas y científicos sociales se ha profundizado muchísimo. Ante semejante pregunta, que tiene un efecto sobre las vidas de cientos de millones, sino miles de millones de personas, pues no sorprende que se hayan planteado toda suerte de teorías y toda suerte de perspectivas sobre la causa raíz que explica la diferencia en la prosperidad de una nación. Con ciertas injusticias, sin embargo, sí resulta útil es todo en categorías. Una categoría muy común, ustedes lo verán en toda suerte de revistas y periódicos, es una explicación geográfica, aun cuando un tanto injusta, y dice que algunos países están condenados a la pobreza por sus características geográficas, y bien pudiera ser que tienen el clima correcto y esta es una visión de Montesquieu, el gran filósofo francés, o bien pudiera ser que no tienen los entornos de salud o enfermedades estudios históricos y de otra naturaleza que demuestran la relación que existe entre ciertas características geográficas y la prosperidad. Y otra idea muy reconocida y famosa que de hecho es de es el tema de la cultura. Este concepto se remonta al sociólogo en su famoso la ciertos sistemas de creencia que él asocia a la religión protestante es lo que alimenta el crecimiento capital el crecimiento del capitalismo por las inversiones realizadas. Ahora, su opinión no es la más común hoy día, pero sí existen diferentes teorías y enfoques que encontramos en libros, artículos académicos y periódicos que dicen que el problema es un problema cultural. O sea que si queremos entender por qué América Latina es pobre en comparación con Estados Unidos, pues muchas personas dicen que lo primero que hay que hacer es empezar a pensar en la cultura
y la cultura de disfuncionalidad que encontramos en América Latina y si queremos entender por qué Haití ha sido un país muy inestable o el Medio Oriente ha tenido dificultades en la consolidación de la democracia, pues muchas personas dicen que no existe una cultura democrática o si no aducen explicaciones similares. Así como la hipótesis de la geografía, yo voy a tratar de explicar por qué esta hipótesis cultural no nos permite resolver a cabalidad esta pregunta. Y yo diría que entre los economistas hay una explicación más común y ligeramente diferente, y en el libro la llamamos la hipótesis de la ignorancia, pero también la podríamos llamar la hipótesis del liderazgo iluminado. Y esta visión empieza por reconocer que las políticas y los acuerdos y arreglos sociales son importantes, independientemente de que se adopte la política fiscal correcta o monetaria correcta. Ahora, de esas cosas sí son potencialmente importantes, pero luego lo que hacemos es relacionar eso con los errores o los éxitos de los líderes iluminados y sus asesores. O sea que decimos que los países que tuvieron los líderes acertados o que le prestaron atención a los asesores correctos se volvieron países y naciones prósperas, pero los que siguen el consejo de un mal asesor terminan pobres. Y es natural que los economistas prefieran esta explicación porque nosotros creemos que es tan solo natural que nuestro papel como asesor en toda esta saga es un papel importantísimo, porque generalmente los economistas somos asesores, pero yo creo que esta explicación del liderazgo iluminado no es tan útil, y no es útil porque aun cuando enfatiza la importancia de las organizaciones sociales y las instituciones sociales y la política institucional, la verdad es que no llega a la verdadera raíz y causa de todas estas políticas, y eso es lo que yo voy a tratar de plantearles a ustedes. Yo voy a tratar de decirles que las políticas, instituciones y organizaciones difieren enormemente de un país a otro, pero no varían por errores cometidos por sus líderes, sino que cambian por razones mucho más sistemáticas que entendemos al estudiar la economía, la política y la historia de un país. En vez de eso, James y yo proponemos en nuestro libro una teoría alternativa, y es la teoría que no es una teoría nueva. Nosotros estamos aprovechando el trabajo realizado por otros gigantes filósofos, pensadores y economistas anteriores que han trabajado en este tema. Pero nosotros igual creemos que hay mucho por hacer para entender esta otra perspectiva, y se basa en pensar en la política y las instituciones y qué tipo de arreglos son los que van a traducirse en un éxito económico. De hecho, el libro es una síntesis de 15 años de investigación que James y yo hemos realizado, y estamos convencidos que estamos al inicio de nuestro trabajo y que necesitamos 15 años más de trabajo para llegar a la raíz, pero creemos que habíamos hecho suficiente progreso como para reportar sobre nuestra investigación, y eso fue lo que nos llevó a escribir este libro. O sea que nuestra interpretación, nuestra teoría, de hecho es una teoría muy sencilla, es muy simple. Nosotros argumentamos que no es un misterio querer entender cómo crece una sociedad y cuáles son las precondiciones necesarias. Y nosotros hablamos de las instituciones económicas incluyentes, es que son instituciones que de hecho son las reglas de juego, los arreglos formales e informales que una sociedad adopta y que determinan los incentivos y las oportunidades y las interacciones entre las personas. Las instituciones económicas incluyen cosas tales como los derechos de propiedad, los contratos, el sistema judicial que soporta las relaciones comerciales, las relaciones obrero-patronales, el sistema educativo y otros sistemas que el Estado crea para proveer un bien público. La regulación, es decir, quién está en capacidad de realizar qué tipo de ocupación o emprendimiento, y otra cosa sumamente importante es la ley y el orden que tenemos en el trasfondo para asegurar que los contratos y los derechos de propiedad y otros incentivos económicos funcionen.
Y al hablar de incluyentes, estamos hablando de aquellas instituciones económicas que proveen incentivos para que las personas realicen inversiones, innovaciones y progreso tecnológico, mientras simultáneamente crean un campo de juego equitativo para los miembros de la sociedad para que la oportunidad de participar en estas actividades económicas se distribuya equitativamente a lo largo y ancho de una sociedad. Voy a tratar de explicar en mayor detalle cómo funcionan todas estas cosas en un instante, pero yo creo que con lo que he dicho hasta este momento estoy esbozando lo que hace que una institución económica sea incluyente y eso yo creo que ya está claro. Ahora bien, se necesita tener un sistema de derechos de propiedad seguro porque o si no la gente no tendrá el incentivo para querer realizar algún emprendimiento porque no tienen protegidos el producto de su actividad y también se necesita otro conjunto de instituciones sociales que provean bienes públicos y educación a la sociedad como un todo para tener un campo de juego nivelado y equitativo y que las oportunidades no se concentren en manos de un puñado de personas y de igual forma se necesita un sistema regulatorio que no dé ventaja o privilegie los monopolios de unos pocos y le facilite a la gente seleccionar su ocupación y su negocio y su emprendimiento y especializarse en el campo en donde creen tener una ventaja comparativa. Entonces, lo que nosotros aseveramos o lo que tratamos de desarrollar, y hasta este momento es una aseveración para mí, no voy a ahondar en detalles, pero lo que quiero decir es que la relación o el vínculo entre una institución económica incluyente y un crecimiento económico sustentable es algo muy natural. O sea que una vez tenemos instituciones económicas incluyentes, eso no garantiza que no se van a tener recesiones o dificultades, pero esto sí va a garantizar un crecimiento económico sostenible. Pero yo diría que la mayoría de las sociedades hoy día y a lo largo de la historia no se ven regidas por instituciones económicas incluyentes, sino son regidas por instituciones económicas extractivas. Y estas instituciones económicas extractivas son el opuesto total de las instituciones económicas incluyentes. Y no ofrecen incentivos ni derechos de propiedad asegurados. Y tampoco proveen un campo de juego equitativo, sino que lo inclinan para aventajar a los que ostentan algún poder político y que nosotros llamamos élite. Y la palabra extractiva quiere reflejar lo que estas instituciones están procurando hacer y lograr. Están procurando extraer recursos de los muchos para beneficio de los pocos, que es la élite. Y el problema es que al hacerlo, crean ineficiencias en la sociedad, porque son incapaces de movilizar el talento y energía de la amplia mayoría de los ciudadanos de una sociedad, simplemente porque no les proveen ni los incentivos ni las oportunidades para hacerlo. Las instituciones económicas extractivas tienen diferentes formas. Corea del Norte tiene su falta de propiedad privada, un sistema de trabajo forzado y también prohíbe el emprendimiento. Y eso es una forma extrema de las instituciones extractivas económicas. Y eso lo vimos en Egipto durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque así como Corea del Norte tiene instituciones económicas que procuran enriquecer a los miembros del Partido Comunista, vemos que en el régimen de Mubarak, en Egipto, allí estaban tratando de enriquecer a las personas relacionadas o conectadas con el partido de Mubarak, al igual que a los militares y sus conexiones. Entonces, las formas extractivas pueden ser diferentes y a lo largo de la historia fueron muy diferentes y esto se los voy a explicar en un instante. Pero sí, existen muchas cosas comunes en la naturaleza de estas instituciones extractivas. Pero las instituciones económicas extractivas y las incluyentes no existen en un vacío, no existen en un aislamiento. De hecho, mi descripción ya insinúa
algo fundamental, y es que yo defino las instituciones económicas extractivas como aquellas que han sido diseñadas para un campo de juego inclinado donde no se beneficia a la amplia mayoría, sino a una pequeña élite. Entonces preguntamos, ¿cómo lo hace la élite? ¿Por qué es capaz de lograr construir este tipo de instituciones? Y la respuesta es una respuesta política. Lo puede hacer primero porque tiene el poder político para hacerlo. Por lo tanto, si nosotros vamos a tratar de explicar esto, tenemos que pensar en las grandes inequidades que existen en el mundo y su evolución, y por eso tenemos que pensar en las instituciones políticas de una sociedad. Hay que empezar por ahí, por sus instituciones políticas. Entonces, permítanme darles un ejemplo para ilustrar. ¡Ah, caray! Este como que no fue un buen comienzo. Perdón un momentico. Voy a intentar ilustrar el punto con un ejemplo. Yo creo que el laptop necesita una secadita. Tomemos como ejemplo una institución extractiva arquetípica como la esclavitud. En Colombia existe una historia de esclavitud en muchos lugares de Colombia, incluida la ciudad donde nos encontramos. Entonces, tomemos un país como Barbados, que conocemos como una colonia británica. Aquí tenemos una institución económica extractiva donde tenemos más del 80% de la sociedad trabajando como esclavos, obligada a trabajar por un salario muy bajo, en pésimas condiciones, con una bajísima expectativa de vida, y obviamente no tienen ninguna opción para escoger su ocupación, ni pueden formarse ni educarse, sino que se espera que realicen todo el trabajo difícil, que hace un uso intensivo de la mano de obra, y todo lo que producen se los quita el dueño de la plantación donde trabajan. Y de hecho el dueño de la plantación en Barbados no representan ni el 20% de la sociedad, sino que representaban menos del 1% de la sociedad. Estos grandes terratenientes, entonces vemos que es una pequeñísima élite la que está sentada en la cima de las instituciones en Barbados, porque ellos eran los que estaban en capacidad de beneficiarse de estas instituciones, pero también jugaron un papel fundamental en la implementación y diseño de estas instituciones. Entonces veamos cómo funcionó esto en Barbados. Y podemos ver quiénes eran los políticos en Barbados, y allí podemos ver que los miembros de ese 1% de la sociedad, que eran los grandes terratenientes, los dueños de las grandes plantaciones, que eran quienes controlaban el poder, diseñaban la política y la implementaban. Si miramos los jueces de la isla en el siglo XVII, vemos que todos provienen de la misma familia. ¿Y qué con el poder militar? Pues bien, los altos comandantes de la isla también provenían de la misma familia. Entonces, lo que observamos es una forma extrema, y esto obviamente no se encuentra en todos los ejemplos, pero aquí en Barbados sí vemos que se tiene una forma extractiva extrema, donde el poder político está altamente concentrado en manos de el mismo grupo de personas que se están beneficiando sustancialmente de las instituciones económicas extractivas. Y de hecho podemos dar un paso más allá y decir, bueno, ¿y de dónde sacan estas personas su poder? ¿Y de dónde sacan su poder político? Y eso me lleva a pensar en las instituciones políticas. Imagínense que Barbados tomó la decisión política de nombrar sus jueces, comandantes y políticos, primeros ministros y gobernadores a través de un sistema democrático electoral donde todo el mundo tuviese un voto. Pues no se necesita tener mucha imaginación para saber que el 80% que estaba siendo explotada a través de este sistema de plantaciones con esclavitud no tendrían entre sus altas prioridades el mantener este sistema, si pudieran votar y si pudieran participar en la toma de decisiones
instituciones políticas, y si las instituciones políticas fueran tales, entonces, de hecho, perderían ese poder político, porque podrían desmantelar el sistema. Entonces, lo que encontramos en Barbados es un sistema político bien diferente, porque es un sistema político donde se concentra el poder político, donde se monopoliza el poder político en manos de un grupo muy estrecho. Entonces, gracias a esta analogía, lo que hacemos en el libro es definir dos tipos de instituciones políticas. Tenemos las instituciones políticas incluyentes, que son las que fomentan las instituciones económicas incluyentes, y lo hacen porque tienen una distribución más amplia del poder político, y estas instituciones políticas incluyentes sí necesitan un cierto grado de Estado centralizado, porque es a través de un gobierno centralizado que se van a proveer muchos servicios públicos, tema que vamos a retomar más adelante y que puede ser importante para Colombia. Pero ese Estado o gobierno también tiene que ser limitado, y quien controla el Estado también tiene que tener límites, y quien ostenta el poder político tiene que ostentarlo gracias a una base muy amplia. Entonces tenemos la centralización del Estado y también la amplia distribución del poder político, mientras que las instituciones políticas extractivas están definidas por la monopolización del poder político, que está en manos de una sola familia, como la de Mubarak, o la familia que está en el poder político en Corea del Norte, o estas familias. Y hay una relación simbiótica entre las instituciones económicas y políticas extractivas, por una parte, y se trata de una relación bidireccional entre las instituciones políticas y económicas extractivas. Hasta este momento he dicho muchísimas cosas. He dicho que la geografía, la cultura y la explicación del liderazgo iluminado no son muy importantes para entender las diferencias que vemos durante siglos entre los países, y también he dicho que las instituciones políticas son importantes. También he dicho que existen vínculos entre las instituciones económicas y políticas, y naturalmente estoy al puro inicio porque tengo que hablarles de cómo han evolucionado estas instituciones, en qué momento cambian y cómo son seleccionadas y cómo son impuestas y demás. Y naturalmente no tengo tiempo para hacerlo todo, pero lo que sí puedo hacer es mostrarles un ejemplo de la historia, para al menos darles una idea, un sentido de por qué estoy haciendo todas estas aseveraciones, y cómo funciona la lógica de este marco, y hacerlo más plausible para ustedes, e invitarlos a que quieran leer más y lean el libro. Y para hacerlo, para mirar un ejemplo histórico, yo creo que lo mejor que podemos hacer es mirar al continente en donde nos encontramos en este momento, hablar de las Américas. Las Américas son muy interesantes, no necesito convencerles a ustedes de ello, pero es muy interesante por varias razones. Para efectos míos, son muy interesantes porque ilustran la amplísima brecha en la prosperidad, porque no hay una diferencia de 40 veces entre América Latina y Estados Unidos y Canadá, pero si incluimos a los países del Caribe, vemos que esa diferencia sí puede ser de 40 veces, y también podemos hacerle un seguimiento a la forma como estas brechas en la prosperidad surgen, y lo hacemos mirando la historia de las Américas y la interacción de sus instituciones, y se ve forjada por su experiencia colonial, y eso simplifica algunas de las tareas que quiero explicarles. Entonces, por eso quiero empezar con el proceso de colonización de América Latina. No voy a hablar de la colonización de Colombia, sería una tontería, porque ustedes la conocen mejor que yo, pero sí podemos hablar de los aztecas o los incas, pero en diferentes expediciones sería más informativo. Y es la expedición que se inicia en 1516 por el conquistador llamado Juan Díaz de Soles, que no es tan famoso como Cortés o Pizarro. Y se trata de la colonización de la costa suroriental del continente, que es básicamente Argentina y Uruguay. Para la época en que Cortés estaba colonizando a los aztecas, Juan Díaz de Soles empezó la colonización de esta región del continente. Él llega con sus soldados y
con sus orfebres, soldados, porque él iba a tomarse cualquier civilización que se encontrara una vez llegara, y estos orfebres lleva soldados para poder ganarle militarmente a las poblaciones locales, y orfebres para poder extraer los metales valiosos que los europeos querían, que eran oro y plata, que era lo que esperaban encontrar en el Nuevo Mundo. Pero resulta que esto se convirtió en un fiasco, porque en vez de encontrar las civilizaciones que pensaron que iban a encontrar, que eran civilizaciones repletas de oro y plata, lo que hicieron fue encontrar unos grupos de indígenas como los Yaruba y los Garandi, que eran altamente móviles, y los españoles, decepcionados por lo que encontraron, trataron de realizar este proceso de colonización y trataron de capturar a estos indígenas y obligarlos a trabajar y lograr que cultivaran alimentos por ellos, pero eso resultó ser muy complicado, muy difícil. Primero porque la población era muy pequeña, estaba dispersa por todo el país, era altamente móvil, y por esa razón los españoles pues no podían moverse a su velocidad, y como ellos eran cazadores no estaban acostumbrados a realizar labores agrícolas ni tampoco un trabajo jerárquico. Inclusive cuando eran capturados se negaban a trabajar. Y esta es la región que se convierte en la espina dorsal del mundo. Estoy hablando de la región de las Pampas, unas tierras muy fértiles, pero los españoles no estaban preparados para cultivar alimentos. Eso ni siquiera formaba parte de su plan, no sabían cómo hacerlo y empiezan a morir de hambre. Y las cosas empiezan a empeorar a medida que los charúas matan a Cortés a palo, y estaban a punto de tirar la toalla y abandonar la zona cuando otro conquistador, Juan de Ayolas, navega el río Paraná hacia lo que hoy día es Paraguay y Asunción, y descubre otro grupo de indígenas que son los guaraní, y los guaraní tampoco eran aztecas ni incas, pero sí eran más sedentarios, eran unas poblaciones más densas y tenían sus propias élites y sus propias jerarquías, cosa que se puede esperar de una sociedad más sedentaria, de una civilización más sedentaria. Entonces, esto es el tipo de propuesta que los españoles podían aceptar, y por eso es que se toman a los guaraní militarmente, se declaran a sí mismos la élite y se casaron con algunas de sus princesas guaraní, y ellos toman las instituciones extractivas existentes y empezaron a modificarlas en su favor. O sea que este es el origen del tipo de institución que les resultan a ustedes muy familiares. Estoy hablando de cosas como las encomiendas y también las mitas y otras instituciones que más adelante se perfeccionaron con la colonización de los incas y luego con la colonización de los aztecas. La colonización de los guaraní resultó ser mucho más exitosa para los españoles, porque ellos lograron un ingreso para sí mismos y su corona, y esa experiencia de colonización de la mano con lo que sucedió con los imperios aztecas e incas forja el futuro de América Latina, colonizada bajo el Imperio Español. Y de hecho voy a retomar este tema brevemente más adelante cuando les hable de la persistencia de las instituciones y la forma como las instituciones económicas y políticas que los españoles crearon vienen a influir en el desarrollo de esta región. Pero por ahora quiero dejarlos con una imagen de que esto fue un proceso de colonización exitoso para los españoles, pero también fue
que también trajo consigo la constitución de unas instituciones que coaccionaban a los indios, cosa que no hacían los guaraní y los charúa. Y si miramos los detalles específicos de las encomiendas, la mita o el repartimiento, lo que los diferencia es que estos se basan en el uso de la fuerza militar u otra fuerza para coaccionar a la gente a realizar actividades que de otra manera no habrían realizado o que no habrían realizado por el salario tan bajo que les han ofrecido. Y es esa coacción la que lleva a los españoles a enriquecerse. Y ahora, en un instante, voy a decir que es esa misma coacción la que explica el rezago, el retraso de las instituciones en América Latina. ¿Pero qué pasó con América del Norte? Pues bien, miremos el proceso de colonización de América del Norte. Y hay un momento definitivo en 1607, cuando la compañía Virginia, que tenía su sede en Londres y tenía accionistas que buscaban lucro porque era una empresa con ánimo de lucro, manda 3 buques a fundar la colonia de Jamestown. Y los 3 naves, los 3 buques, contenían, sí, soldados y orfebres. ¿Por qué? Porque aun cuando esto sucedía varios años después de que de la expedición de Juan Díaz de Solís, los ingleses seguían el modelo de colonización español y ellos creían que podían con fuerza militar tomarse la población local, obligarla a trabajar y también obtener metales valiosos para sí mismos, es decir, podían hacerse al oro y plata. Pero ese modelo de colonización los lleva a llenar sus naves con soldados y orfebres, pero también tuvieron un difícil despertar y una difícil sorpresa porque, al igual que los hombres de Juan Díaz Solís, ellos encontraron unos indios altamente móviles, cazadores, y ellos vivieron una situación muy parecida. Trataron de capturarlos, no pudieron, trataron de coaccionarlos, no lo lograron, trataron de intercambiar y comerciar con ellos, y resulta que los indios no quisieron. Entonces, al igual que los españoles, empezaron a morir de hambre y entonces viene el invierno de la hambruna, donde murieron casi todos los miembros de esta colonia de Jamestown simplemente por falta de alimentos. Y Virginia es uno de los modelos de productividad más conocidos de Estados Unidos en este siglo, pero los miembros de la colonia no estaban preparados o tampoco tenían las destrezas, ni siquiera se les había ocurrido cultivar sus propios alimentos en ese momento. Pero existía una gran diferencia entre lo que sucedió en América Latina y América del Norte. Y es que los charúas y los guaraní eran una excepción. Ellos eran una isla de cazadores y recolectores, eran unos pueblos con una baja densidad poblacional en sus territorios en comparación con lo que se encontraba entre los pueblos azteca e incas. Entonces los ingleses no tuvieron la opción de encontrar otro lugar para crear su propio imperio deseado. Entonces, cuando llegó el momento de desarrollar una estrategia después de la hambruna, pues no podían seguir haciendo lo que venían haciendo, lo que los españoles habían hecho exitosamente 90 años antes, y por eso desarrollaron una segunda estrategia, y la segunda estrategia era decir, muy bien, nosotros no podemos coaccionar a las poblaciones nativas a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Entonces dijeron, mira, aquí hay mucha gente pobre que no está en capacidad de tener una vida decente en Europa, entonces los vamos a traer como sirvientes nuestros y tendrán que trabajar bajo un sistema de coacción para nosotros, y entonces los capitanes, los gobernadores y los soldados de la compañía Virginia se convertirían en la élite, y estas personas serían como los soldados de a pie, los campesinos pobres que iban a trabajar para ellos. Entonces trajeron estos sirvientes, y para darles una idea de
cómo funcionó esta sociedad o cómo iba a funcionar esta sociedad con estos sirvientes, permítanme leer algunas de las normas que regían en ese momento y que Sir Thomas Gates y Sir Thomas Dale promulgaron en su momento. La ley dice lo siguiente: ningún hombre o mujer escapará de la colonia para ir con los indios so pena de muerte. Todo aquel que robe de un huerto público, privado o viñedo o que robe mazorcas será castigado con la muerte. Ningún miembro de la colonia venderá o dará producto alguno de este país a capitán o marinero alguno para transportarlo fuera de la colonia para su uso privado so pena de muerte. Ahora bien, cuando uno lee esto, se da cuenta de dos cosas. En primer lugar, que esto no era una colonia feliz, color de rosa. Todo lo que se hacía era pena de muerte, o sea que era un sistema draconiano. O sea que si ustedes llegaban a creer que América del Norte era una colonia donde todo el mundo se amaba los unos a los otros, eso no es cierto. Pero tampoco teníamos una violencia abierta con gran represión y aquí el gobernador estaba tratando de resolver el problema. Sir Thomas Gates y Sir Thomas Dale estaban tratando de arreglar un problema de escasez de mano de obra y se tenía toda una frontera abierta donde la gente, al verse bajo esta gran opresión, salió corriendo y se escapó a vivir con los indios, o si no, empezaron a comerciar con los indios porque el precio que le daba la Virginia Company era poco atractivo. Entonces este castigo es en respuesta a esta situación para poner fin a todas estas actividades económicas que se dan de manera espontánea y natural, pero una de las amenazas o fuerzas utilizadas por Virginia Company no eran suficientes para que perdurara este sistema, porque las condiciones en el terreno iban en contra de esto, así como cuando se tenían estas poblaciones indígenas dispersas por todo el país. Y tampoco podía perdurar con este sistema de servidumbre que se cranearon los ingleses. Entonces, 11 años después de fundar la colonia Jamestown, la Virginia Company intentó una tercera estrategia, pero esta tercera estrategia era muy diferente a la primera y segunda estrategias, y este es un hito porque por primera vez en las Américas, en la historia colonial de las Américas, se introduce un sistema de propiedad privada que ellos llamaban el sistema de reparto de tierras por cabeza, donde cada colono o cada sirviente recibiría 40 acres de tierra y 40 acres adicionales que podían utilizar, y tenían la libertad de hacer lo que quisieran en esa tierra, podían cultivar lo que quisieran y podían vender su cosecha a quien quisieran, y esa propiedad privada supuestamente iba a ofrecer mejores incentivos. Y eso fue un evento verdaderamente transformador, pero no fue suficiente, y no fue suficiente por una razón muy sencilla. Y es que ahí estaban Sir Thomas Gates y Sir Thomas Dale tan solo un año antes amenazando de muerte a cualquier persona por vender una mazorca a un capitán, y ahora les estaban diciendo a la gente: cultiva lo que quiere y haga lo que quiera en esta tierra. Y obviamente la gente no tenía mucha confianza en estos dos, y un año más tarde, en 1691, se presenta un cambio aún más radical. La Virginia Company dijo: bueno, muy bien, les vamos a permitir a ustedes gobernarse a sí mismos. Crearon una asamblea general que tenía por propósito transferirle el poder político a los colonos para que los colonos pudieran controlar la coacción en la sociedad y asegurar también sus derechos de propiedad privada. Y el resto es historia, en el sentido de que la colonia de Jamestown y los eventos que sucedieron acá y eventos similares que aparecieron en Maryland, las Carolinas y en Pensilvania, forjaron el desarrollo futuro de las instituciones de los Estados Unidos. Ahora, antes de decir algunas palabras acerca de la devolución de estas instituciones, quiero tomarme 2 minutos para regresar a lo que podemos aprender de este episodio. Primero que todo, quiero hablar de la geografía, la cultura y el liderazgo iluminado. Aunque esto es apenas un episodio, un ejemplo histórico, en realidad es bastante representativo. Y de esta manera lo hace muy claro
que la geografía, la cultura y el liderazgo iluminado tuvieron muy poco que ver con lo que sucedió. Obviamente, aquellas áreas en donde pasaba la ruta norteamericana son hoy mucho más ricas que los lugares en donde estaban los guaraní o los aztecas o los incas, pero esto no tiene nada que ver con la geografía. Hemos visto que había más que suficiente tierra fértil en donde los españoles empezaron sus colonizaciones, pero no lograron obtener éxito. No estaban buscando tierra fértil, querían mano de obra que podrían subyugar luego o poner a trabajar para trabajar esa tierra fértil. Y de hecho, si nos fijamos en la historia, y este es un hecho bastante sobresaliente, que ha sido ignorado por razones extrañas, de hecho, en la época en la que llegaron los europeos, los lugares más civilizados estaban en Latinoamérica, eran los más prósperos. Así que en realidad la geografía sí tuvo un efecto sobre el económico, el desarrollo económico. Por ejemplo, el suelo no era el apropiado, el clima no era el apropiado. Uno esperaría que esos sitios fueran pobres, inclusive antes de que llegaran los europeos. Pero los imperios aztecas y los incas y antes los estados mayas eran mucho más prósperos que cualquier otra civilización en cualquier otro momento en Norteamérica, antes de los europeos. Entonces, lo que vemos con la colonización europea es una reversión. Norteamérica se convierte en una zona rica, pero no porque haya habido un cambio en la geografía, sino debido a las instituciones, que es lo que vamos a ver dentro de un segundo. ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Podría la cultura ser un factor acá? Claro que sí. Los españoles tienen una cultura diferente, eran católicos, le rezaban a su Dios de manera diferente, con costumbres diferentes, una gastronomía diferente de la inglesa, pero todo esto parece secundario, aunque tenían una religión diferente, costumbres diferentes, su estilo de colonización era idéntico. Trataron de hacer exactamente lo mismo, proceder o ir a los mismos sitios, reaccionar y proceder de la misma manera cuando estaban frustrados. Y la diferencia resultó no de características culturales que ellos hubieran traído con ellos, sino porque las condiciones en el terreno eran diferentes. Y de hecho vemos que cuando las condiciones en el terreno eran similares, por ejemplo, en la colonización del Caribe por parte de los españoles y los ingleses, lo que hicieron fue muy similar los unos y los otros. Ambos crearon sistemas de plantación con base en coacción, exclusión y extracción. Así que la cultura fue algo bastante secundario. ¿Y qué pasa con el liderazgo iluminado? El liderazgo iluminado tampoco fue tan relevante. Obviamente las acciones que toman los líderes sí importan, pero finalmente no fue el caso que Sir Thomas Gates o Sir Thomas Gale fueran más iluminados y que por eso la Virginia Company o Jamestown, la colonia de Jamestown, haya podido desarrollar mejores economías e instituciones. De hecho, Sir Thomas Gates y Sir Thomas Gale actuaron de una manera muy poco iluminada, exactamente como Pizarro, Cortés y Toledo. Trataron en realidad de utilizar su poder para coaccionar a la gente, pero fracasaron. De hecho, si vamos a dar puntos por liderazgo, Sir Thomas Gates y Sir Thomas Dale fallaron y Pizarro y Cortés tuvieron éxito. No hay nada iluminador acerca de este fracaso. Ahora, lo que diferencia a Jamestown Colony y las otras colonias configuradas por los ingleses en esta época es porque las condiciones en el terreno eran diferentes. Se vieron forzados a ceder el poder político y con ese poder político empezó a tomar un camino distinto las instituciones políticas. Entonces, vengamos a esta relación simbiótica entre las instituciones políticas y económicas. Creo que esto está muy bien ilustrado por este episodio. Lo que vemos no es simplemente que el sistema de repartición de la tierra per cápita fuera mejor para el desarrollo económico, como podemos ver una vez tras otra. En primer lugar, los colonizadores ingleses y Estados Unidos independiente introdujo sistemas como el conocido como Head Rate System, que introdujo un reparto de tierra por cabeza y órdenes de distribución de tierra. Todos estos, en general, eran buenos para la productividad económica.
Pero lo que es más claro en este sentido es que estos sistemas no podrían existir por sí solos. Exigían un poder político que estuviera en manos de la misma gente también. Entonces, esta es la retroalimentación positiva entre las instituciones políticas incluyentes y las políticas. Y lo mismo se puede decir de lo que hicieron los españoles. Lo primero que hicieron no fue crear encomiendas, no fue crear mitas. Lo primero que hicieron fue controlar el poder político. Una vez monopolizaron el poder político, luego sí pudieron empezar a construir sus instituciones económicas extractivas. Ok, bueno, se me está acabando el tiempo, pero quiero referirme brevemente a 3 temas más. Y estos 3 temas son, en primer lugar, la naturaleza de la persistencia de las instituciones y por qué es que las instituciones persisten. En segundo lugar, el cambio institucional. Y en tercer lugar, este tema del papel de los estados, la centralización del Estado y si el crecimiento económico es posible bajo las instituciones extractivas. Voy a pasar por cada uno de ellos muy brevemente. Esto lo veo en detalle en el libro, pero simplemente quiero abrirles el apetito en lugar de darles una explicación prolongada. Primero, la persistencia. Obviamente todo lo que he dicho puede ser verdad y algunos de ustedes inclusive pueden estar convencidos de que así es, pero no es suficiente todavía para implicar lo que quiero implicar. Es posible que la historia haya resultado de una forma tal que los aztecas y los incas hayan sido colonizados de una forma muy diferente y que esas instituciones extractivas hayan existido, pero cientos de años después nada ha quedado de estas instituciones extractivas y Latinoamérica es exactamente igual que los Estados Unidos o Norteamérica. Este sería un mundo de no persistencia. La historia no funciona de esa manera. Así que una cosa importante acá es entender si las instituciones persisten, de hecho, y por qué y cómo lo hacen. Entonces, inmediatamente es posible que ustedes piensen en algo, y es la idea con la cual empezamos James y yo hace 15 años. Uno puede tratar de explicar la persistencia como un estatus, algo que no cambia. Por ejemplo, uno puede tener... por ejemplo, que uno cree un sistema de encomienda o un sistema de esclavitud que concentre el poder político en las manos de unos pocos y... como resultado, esos que son políticamente poderosos van a ser ricos. Y entonces pueden utilizar los recursos para fortalecerse más y el sistema se bloquea y permanece sin cambios. Bueno, digamos que algo de esto puede haber pasado. Vemos algunas sociedades latinoamericanas en donde más o menos el mismo tipo de... nietos y descendientes de los conquistadores siguen siendo relevantes. Guatemala, Costa Rica hasta cierto punto, pero es algo raro. De hecho, ambos, en términos de personalidades e inclusive, más importante, en términos de instituciones políticas y económicas, los cambios ya no se han dado. Ya no queda nada de las encomiendas, del repartimiento, de las mitas. Estos últimos 2 duraron un poco más, pero también prácticamente han desaparecido. Ninguno de estos sitios son hoy en día colonias. Si nos fijamos en México, o si nos fijamos en Brasil, o en Perú, no vemos la misma élite dirigiendo el país, tal como lo dirigía hace 100 años. Lo que vemos más bien es este bloqueo, pero es lo que llamamos un cambio dependiente de la ruta tomada. Y es que obviamente a medida que cambia el mundo, a medida que la dinámica de las instituciones lo hace necesario, las cosas van cambiando todo el tiempo. Pero donde empezamos, sobre todo en coyunturas críticas, determina cómo se va a dar ese cambio. Por ejemplo, Estados Unidos no era el único país que empezó a abrirse hacia una frontera abierta. Muchos otros países, Argentina, México, también lo hicieron, pero de una manera muy diferente. Por ejemplo, tal como les decía, en Estados Unidos se dio con estos actos de Homestead que le daba la propiedad privada a los pequeños terratenientes, como sucedió en Argentina. Aquellos políticos eran los que tenían la tierra. En Guatemala lo mismo. Ellos cultivaban la tierra y decían, esta es nuestra tierra y ahora vamos a cultivar café. Y en México también sucedió bajo la dictadura de Porfirio Díaz.
esta es la tierra, esta la vamos a expandir, y México también se industrializó, pero de una manera diferente. En Estados Unidos la industrialización se basó en un sistema de patentes, de innovación, de nuevas firmas y de progreso tecnológico. En México empezó a suceder bajo la protección del Estado por parte de personas que estaban de cerca conectadas con el Estado. No eran las mismas élites. La gente bajo la dictadura de Díaz no era la misma élite que operaba en el país hace 150 años, pero de todas maneras era un sistema político que configuró ese rumbo que se tomó en ese sitio. Entonces, una parte muy importante, que es lo que tratamos de hacerles ver en el libro, es precisamente entender este proceso de dependencia del rumbo que se tomó. Pero una vez que entendemos esta persistencia y este cambio dependiente de esto, el problema es que empezamos a pensar en términos de necesidades históricas. La cultura y la geografía, estas explicaciones en cuanto a estos aspectos, además de la falta empírica de validez, en mi opinión, de acuerdo con la evidencia que presentamos en el libro, también tienen algo que es poco atractivo y que son bastante deterministas. Si vemos la geografía, por ejemplo, vemos que es difícil escaparse de una mala geografía. Si tenemos una mala cultura, muy de malas. Entonces, si enfatizamos la determinación histórica de las instituciones o la persistencia histórica, podemos encontrarnos con el mismo problema. Pero en realidad, la realidad parece ser un poco más sutil. Tenemos esta persistencia, pero A, hay un cambio dependiente del rumbo en donde está bloqueada una situación, pero B, también hay cambios importantes en la naturaleza de las instituciones, de extractivas a incluyentes. Y estoy hablando acá de sitios como Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, como ejemplos de instituciones incluyentes, lugares como Colombia, Argentina, México, Perú, como ejemplos de instituciones extractivas, pero ninguna de estas instituciones han permanecido intactas, han cambiado con el tiempo y en algunos casos se han vuelto más extractivas y más incluyentes a lo largo del tiempo. Ese sistema de reparto de tierra en la Asamblea General está muy lejos de la democracia que eventualmente se desarrolló en Estados Unidos. De hecho, a algún nivel todas las sociedades empezaron con la concentración del poder político en las manos de unos pocos, después del estado de cazadores y recolectores. Entonces hay una transición de extractivas a incluyentes. Entonces gran parte del libro se dedica a teorizar y a aplicar esto históricamente. Y lo último que quiero decir, ya para terminar, es que inevitablemente al tratar de cortar estas diferentes tajadas, enfatizo este contraste entre el poder político, ahora distribuido más ampliamente o menos ampliamente dentro de las instituciones extractivas o incluyentes, pero una parte muy importante de las incluyentes es también la centralización del Estado, la capacidad que tiene el Estado de hacer varias cosas. Primero que todo, de nuevo, remontándonos a Max Weber, un famoso sociólogo alemán, la habilidad del Estado de tener el monopolio legítimo de violencia sobre su territorio, la habilidad de un Estado de configurar una burocracia para penetrar diferentes aspectos de la sociedad para que en realidad el Estado pueda desempeñar un papel en la configuración de las mismas reglas para todo el mundo, un sistema educativo, carreteras, bienes públicos. Y yo creo que un problema importante es que muchas sociedades en realidad adolecen de esto. Y yo creo que este es uno de los retos para muchas sociedades latinoamericanas y particularmente Colombia, aunque obviamente siendo extranjero, debo decirles que el equilibrio parece ser que es necesario desarrollar los aspectos incluyentes de una amplia distribución del poder político, mientras que al mismo tiempo se construya el poder del Estado. Una falta del poder del Estado. Esto lo podemos ver por altos índices de criminalidad, las guerrillas de las FARC, los paramilitares, pero toda esta historia de guerra civil que es muy localizada en Colombia, obviamente Colombia no es un ejemplo extremo. Bueno, sí es extremo comparado con otros casos. Hay muchos países en Latinoamérica que han tenido características similares, pero inclusive uno puede ser más extremo en lugares como Somalia, en donde no hay ninguna autoridad central, en absoluto. Entonces, ¿cómo pasa uno de este tipo de situación en donde hay una falta del Estado, una ausencia del Estado para efectos prácticos, a construir un Estado mientras que al mismo tiempo se asegura que esto no vaya a llevar a una concentración del poder político? Y esto resulta estar muy asociado a la siguiente pregunta que les voy a plantear para terminar ahí, que es que en realidad, aunque
Es cierto que las instituciones económicas incluyentes son el mejor garante de un crecimiento económico sostenido. Los países pueden crecer durante mucho tiempo, bueno, durante ciertos periodos de tiempo con gran rapidez bajo instituciones económicas extractivas, como la Rusia soviética, como Prusia, como otros, o como China quizás actualmente, o como algunos países africanos hoy en día. Y esto sucede precisamente cuando el proceso de centralización estatal desempeña un papel también, porque esto habilita al Estado para controlar las actividades económicas en cierta medida y sentirse seguro de que no va a perder su poder político y explota esta capacidad. El problema es que no se refleja en innovación, ni en destrucción creativa, ni en progreso tecnológico en la misma manera que lo harían las instituciones económicas incluyentes, que es un aspecto importante porque nos ayuda a pensar en problemas tales como qué tipo de estrategia de crecimiento, qué tipo de modelo de crecimiento será el adecuado para el África subsahariana o Latinoamérica o el Asia a medida que nos adentramos más en el siglo XXI. Pero estos son apenas abre bocas a algunos de los temas importantes que quiero enfatizar en el libro sin entrar en detalles. Pero el mensaje general más importante que quiero dejarles o que he tratado de comunicarles es que esta forma de pensamiento de las instituciones es muy fértil. Pone el conjunto adecuado de temas sobre la mesa e históricamente es muy rico porque nos ayuda a pensar en los conflictos políticos y económicos que subyacen la evolución de las instituciones y cómo forjan oportunidades e incentivos. Yo sé que ya es tarde, muchísimas gracias por su atención a pesar de lo tarde de la hora. Muchas gracias.